Suscríbete a la Panterita. Buenos días, el saludo para todos. Comenzamos Cardinal Deportivo. Comienzo acá con el señor Johnny González con el saludo. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Y espectacular esa camisa, pero ese chorcito no. No sé. Bermuda a esta altura, Ariel. Pero no se ve eso. Decilo que dijiste al aire, Johnny, no hay problema. Si yo soy jefe, no le permito si a vos sos Roberto Sosa y Sara Moreno, me mandás. No le permito afuera. Al conductor principalmente que se vista de esa Pero forma. hoy es sábado, Johnny. Sí, pero venimos para hablar de esto fútbol. es un recinto sagrado. Venimos mi para querido hablar de Ariel fútbol, no venimos para Por analizar ejemplo, acá, qué sé yo, las repercusiones del COVID en cuanto a la salud, o no estamos hablando acá de la NASA, que vamos a enviar algún, qué sé yo, preparando un aparato, una máquina, ¿cómo se llama? Una nave espacial para Mi explorar. respaldo, Ariel, para tener esa postura. En el Maracaná vos te vas así, no te van a permitir acceder. ¿Vos sí? Sí, no, no. periodista brasileño acá te viene con, ¿sabes? Que No, con no, esa no. zapatillita de No goma. permiten, no van permiten. a la... Ahora, ¿cambiaron entonces? No, hace rato. Porque los brasileños un acá colega cuando se venían- fue, un colega se fue con Olimpia y quiso ingresar así. No le dijeron. Tuvo que ir a pedir al vestuario de Olimpia un buzo. Un Sí. buzo. Pero bueno, Johnny, vamos a relajarnos un poquitito. Para descomprimir un poco. Sábado ya es, Johnny, hoy es sábado. Pero tampoco viene con un short de fútbol, ¿verdad? Viene con una bermuda. Una bermuda. Bien, Eso es para bien. ir a la playa. No. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Bien, Ariel, el saludo para todos. Hola. No tiene mucha paciencia, Gerardo. Hola, Juanma. No, ¿te parece? No, al contrario. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Saludo para todos. Hablando de sábado. Sí. A ver. Ya tenemos comunicación, me parece. Ya vamos a hablar de los partidos ayer, del partido hoy de General Caballero que visita a Olimpia, en el Manuel Ferreira. Y ahora ya salió una comunicación con Fabio Martín, ¿o no? Ya estamos con eso. Bueno, estamos con Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Placer conversar contigo. Saludos a los que te acompañan ahí. Héctor, vos ya sos cliente fiel de los sábados, ¿eh? Sí, estamos. ¿Verdad? ¿Cómo está Ameliano? Mira que ayer, 12 de octubre, Jack, me parece que ya un descenso ya se está definiendo. Estamos bien, o sea, con la premio de ganar, ¿verdad? O sea, en un campeonato estamos más que bien, finalista, histórico, y en el otro ahí, ¿verdad? El resultado del fin de semana pasado fue un resultado duro, ¿verdad? Donde se nos complicó de vuelta con la expulsión de Arce a los 17 minutos del primer tiempo y después el gol que nos hacen en los últimos 5 minutos. Tenemos nosotros unos minutos fatídicos siempre. Yo creo que perdimos más de 25 puntos en los últimos 5 minutos. Uh-huh. Héctor, ¿y qué dualidad para ustedes, no? Porque, a ver, si yo te doy a elegir, si la diosa Fortuna te da a elegir, por ejemplo, campeón de la Copa Paraguay o permanencia. Y realmente es difícil porque al final de cuentas hoy día serviría más para el crecimiento de la institución, serviría más permanecer en primera división, pero a lo largo del tiempo lo que queda en la historia son los títulos, ¿verdad? Claro, ¿y cómo van a hacer? Porque justo se viene esta final con Nacional en medio de la definición del campeonato, definición de la permanencia o descenso. ¿Y qué van a hacer? ¿Ir el todo por el todo? ¿Por los dos? Y sí, por lo menos tenemos vamos a decir, la suerte que nuestro rival en la final también viene igual, ¿verdad? Viene peleando el título en el otro extremo de la tabla. Y termina después de la Copa Paraguay, el siguiente partido nos enfrentamos de vuelta nosotros. Efectivamente, esa coincidencia también se da. Héctor, ¿sabes que inclusive pedí hablar contigo porque sé que estuviste en la reunión con el presidente Robert Harrison y estaba recogiendo más datos respecto al formidable proyecto de formativa? Contanos más detalles, Héctor. Ya, debo decir, no sé si soy la persona indicada porque escuché atentamente, pero no sé si voy a transmitir de la mejor forma posible. No, lo que tenés para transmitirnos, porque realmente es un proyecto extraordinario. Yo hablé con un presidente y me estaba contando más datos y es el proyecto que todo el mundo queríamos escuchar. Sí, realmente es un proyecto único en su género, así de la forma que nos presentó el profesor Javier, donde nos decían nos iba paso a paso explicando de lo que significar tener una cancha de entrenamiento para todos los equipos de primera división. Después de eso, otra vez tener circuitos de entrenamiento donde, si bien como vas a tener 3 categorías a la mañana y 3 categorías a la tarde entrenando en una cancha, capaz que no todos en ese momento van a estar haciendo fútbol, ¿verdad? Entonces, tener otra vez áreas de
de trabajo táctico, de canchitas de 20 por 20, de 10 por 15, o otras canchitas para espacios reducidos. Estamos hablando de un complejo donde va a albergar por día 2.000 chicos ya en un solo lugar, y lo que le hace más interesante a este proyecto, no solamente en las obras, que las obras van a ser fantásticas obviamente, es lo que engloba en sí, ¿verdad? Donde está la parte médica que va a tener el chico, va a tener la parte de psicología, va a tener la parte de la nutrición, los profesores van a estar también monitoreados y capacitados, van a llegar de mejor forma los formadores también para poder transmitir sus conocimientos. Realmente es fantástico por donde se le mira, y es algo que seguramente nos va a hacer en no mucho tiempo de su aplicación, nos va a hacer llegar a ser una de las potencias del fútbol sudamericano y mundial, ¿verdad? Porque fue el trabajo que ya vinieron realizando, no solo hablo de lo que presentaron, sino que lo que ya vinieron realizando también demuestra esa seriedad, porque nos pintaron el panorama de las clasificaciones que tuvimos nosotros a los mundiales, tanto en la sub-15, en la sub-17, en la sub-20, y el déficit que veníamos recibiendo en los últimos, donde lastimosamente no participábamos en los mundiales, ¿verdad? Sí. Después nos pintaron de vuelta la forma de trabajar que tenían los equipos, donde le duela a quien le duela, es de esa forma, y el 97% de los jugadores de la selección paraguaya salen solamente de 4 equipos, y eso demuestra que existe un déficit total en los otros, ¿verdad? Obviamente la Meliano, que está hoy día ahí, también se incluye, ¿verdad? Además, en uno de los ejemplos me tocó a mí decir, hoy día vemos resultados donde decía Libertad 8, Ameliano 0, ¿verdad? Y duele. Es grande la brecha. Pero es muy grande la brecha, sí. Y lo que va a hacer este complejo es acortar hacia arriba, ¿verdad? Sí. Héctor, vamos por parte. Son 11 canchas que va a tener césped sintético, ¿está bien? No, una para cada equipo de primera división. ¿Y cuántos son? 12. O sea que 12 canchas. 12 canchas, sí, con césped sintético. ¿Habrá un protocolo de entrenamiento que los entrenadores PF de los clubes tienen que seguir? Sí, así mismo. Hay una ficha para los jugadores, una ficha médica, una ficha de control, una ficha de peso, una ficha de potencia del trabajo que realizó el chico. Va a haber un software donde cada institución va... Y un director general, ¿verdad?, que va a fiscalizar todo. Sí, va a tener un director general. También hay que tener en cuenta que se dividen dos. Hay 4 equipos que son los que más nutren jugadores a la selección, sí, que ya tienen complejos y centros de entrenamiento. Entonces ellos van a tener la posibilidad de que sus canchas, las canchas de césped, se trasladen a su centro. Por ejemplo, no tiene sentido construirle a Cerro Porteño, tiene el hermoso predio en Ipané, sí, construirle en donde está ahí en el Comité Olímpico, y, sí, no, y por qué no en su predio. Entonces Cerro va a tener en su predio, ¿verdad? A ver, un ratito. ¿La construcción va a ser un centro de entrenamiento o la APF se va a encargar de construir esa cancha con césped sintético para cada equipo? Va a ser un centro general para cada equipo. La APF le va a construir una cancha a cada equipo de primera división. Por ejemplo, a vos te van a construir una donde van a trabajar los de Ameliano. Es para equipo de primera división. Si nosotros tenemos la desgracia de ojalá que no, claro. O sea, de descender, esa cancha le tocaría a Luqueño o a Trinidense, ¿no? ¿Y en cuanto a lo que tiene que ver con gimnasio y compañía para los chicos? Claro, también eso le hablaba, que lo lindo de este proyecto, lo lindo de este proyecto. Se cortó, parece. Héctor, yo pensé que iba a ser tipo un complejo con 12 canchas y que allí iban a ir los chicos a practicar en los distintos clubes, pero ahora lo que vos contás es que a cada club que no tienen, digamos, una infraestructura moderna fuera de Cerro, Olimpia, Libertad, seguramente Guaraní, la APF se va a encargar de construir. Pero para eso tiene que tener su propio terreno, su propio... No. Va a ser en un centro. Para los 8 equipos va a ser en un solo lugar. Ya. Tipo Ñuguazú. Tipo Ñuguazú. ¿Y dónde va a ser, Héctor? Así como tenés Parque Guazú. Parque Guazú tenés para competencia, sí, ¿verdad? ¿Y dónde va a ser el centro de alto rendimiento?
En el Comité Olímpico, de hecho ya están dos canchas, las dos canchas que se usaron para Sí. el Sudamericano. Sí. Ya está ahí y cruzando la calle, vamos, y si se fueron no vieron en uno de los partidos, cruzando la calle que está ahí estarían las otras canchas restantes, ¿verdad? Y como les digo, no se queda en la cancha, no se queda en el gimnasio, no se queda en los espacios reducidos, no se queda en los murales donde va a poder, no se queda solamente en infraestructura, sino que lo que viene ahí detrás, que es el seguimiento. Sí. Y te digo porque voy a hablar de Emiliano porque es mi realidad y fue una de las cosas que me sorprendió en la presentación. Ellos ya habían hecho, tuvieron reuniones con los coordinadores de los diferentes equipos y, por ejemplo, ellos sabían dónde practicaba cada una de las categorías de Emiliano. Sí, que si la cancha era linda o era fea, si practicaban en una plaza, si practicaban en un centro militar, si qué materiales tenían, si te contaban con pelotas, si no contaban con pelotas, si tenían nutricionistas, si tenían médicos, si tenían los médicos solamente para los partidos. O sea, ya hicieron un relevamiento general de lo que es la formativa en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Y de ahí encontraron los déficits y en base a los déficits que encontraron, desarrollaron este proyecto. Qué extraordinario, ¿no? Es el mejor proyecto que uno escuchó históricamente. A propósito, presidente, ¿el proyecto de quién es? ¿Es de un técnico, de un de un directivo? ¿De quién parte esta idea, este proyecto? Viene viene el presidente Robert Harrison, ¿verdad? Él es el que ya tenía en mente y en base a eso empezó a hablar y trabajar con los profesionales, inclusive contratar ya gente de afuera que ya tiene experiencia en otros países a desarrollar, y justamente ellos nos decían de que es único en su género a nivel mundial, porque pueden existir a nivel de asociación, ¿verdad? Pueden existir asociaciones que tengan mejores canchas, mayor espacio, pero lo que engloba en sí con la parte médica. Hoy día los chicos, para estar habilitados, se nos pide, o sea, la obligación es de hacer un estudio clínico a comienzos de año, ¿verdad? Ahora ellos van a tener un control trimestral, no me acuerdo si era mensual o trimestral, de la parte médica, con todos los estudios correspondientes, ver el tema de la odontología, ver el tema de la Héctor, nutrición. y del costo de la odontología, entiendo psicología, nutrición, se hace cargo de la APF, de todo, de la infra. Todo. Qué bueno. Hablaste de un profesor Javier. ¿Quién es Javier? Valdecanto, él fue el que nos presentó. Ah, Javier Valdecanto era el jefe de Guillermo. De Guillermo. Él presentó, no sé si es la persona Él presentó el proyecto. Él presentó, pero sí ya hay una persona que no recuerdo el nombre que estuvo trabajando en talleres de Córdoba, no había dicho también en Uruguay, ¿verdad? Que ya estaba también con el profesor Javier, pero el que se encargó de desarrollar fue el profesor Javier, ¿verdad? Y el que nos dio el pantallazo de la realidad de las inferiores fue el profesor Aldo Badilla, donde nos venía explicando inclusive cuál fue la última selección que clasificó a un Mundial Sub-17 y quiénes eran los que componían, ¿verdad? Y había una selección que no recuerdo de qué categoría era, que de la lista de convocados no había un solo jugador en primera división, ¿verdad? De que no se le hizo ese seguimiento a esos chicos y decía, duele decir, pero esta es la realidad que tenemos y esta es la que va a cambiar a partir de hoy, ¿no? Le mostraron ejemplos, presidente, como tal, Juanma le saluda, de otras asociaciones o federaciones que ya implementaron un proyecto similar a este. No nos mostraron ejemplos, se enfocaron en desarrollar, en mostrarnos lo que ellos van a implementar y desarrollar acá, ¿verdad? O sea, hoy la realidad te dice que cada categoría en los equipos chicos, como Emiliano, tienen 4 o 5 pelotas, ¿verdad? De aquí a un tiempo va a ser con los materiales que te da la APF, yo creo que ya vas a tener 50, 100 pelotas trabajando los chicos. Desde ahí ya va cambiando mucho el espectro, ¿verdad? ¿Y Valdecanto va a estar al frente de este proyecto o simplemente él fue el presentador, el que trabajó en el proyecto y deja ahí para otros profesionales o él va a dirigir? No tengo idea. No tengo esa información. Sé que fue lo que presenté, como le dije, sí ya estaba una persona ahí que Ramírez, creo que el apellido, que es el que estuvo trabajando en talleres de Córdoba, ya con los chicos también estuvo haciendo nosotros, y te digo que
me sorprendió porque ampliando y saliendo, cuando digo, las obras son geniales, los materiales que nos van a dar son geniales, pero la información que se va a ir recabando, el profe Aldo en uno de sus informes pasó de que él estuvo recorriendo en Argentina, viendo a los chicos que son paraguayos que están en la formativa y a los hijos de padres paraguayos que están en la formativa, y estamos hablando de 170 chicos más o menos que tienen raíces paraguayas hoy día practicando en el fútbol argentino, ¿verdad? En equipos de primera división y en el ascenso, ¿verdad? Héctor, ¿cuándo se comienza a construir? La construcción empieza ahora porque nos hablaron de que las obras culminarían a finales de junio del 2023, que fue lo que más nos sorprendió a cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, sacando el limpio digo, más de 10 canchas césped sintético, ¿cuántos gimnasios? Sería un espacio grande dividido en 4 gimnasios. Sí. 8 espacios, creo que eran 8, mira que te puedo decir, hay espacios de 20 por 20 Sí. para poder hacer mecanización. Después había, creo que eran 4 murales donde uno empieza a chutar la pelota, ¿verdad? O sea, son ellos los que van a tener los encargados. Después había otras canchas para hacer reducido de 7-7 o 5-5 también. Fuera de solamente las canchas y el gimnasio. Aleluya, hostia, como dirían los españoles. Es una noticia más que positiva para el fútbol paraguayo, que dentro de algún tiempo se va a comenzar a recoger los frutos. Yo creo que sí, así como le dije, fantástico, era fantástico porque vos podés tener la cancha, podés tener los espacios reducidos, pero si no viene de la mano con profesionales capacitados, que son los que van a instruir a los chicos, si no viene de la mano con materiales de primera, si no viene con una buena nutrición, si no viene con los chicos preparados psicológicamente, tampoco nos sirve mucho, ¿verdad? Acá tenemos el paquete completo. Yo creo que hicieron también el trabajo que uno no encuentra ningún tipo de fuga por ningún lado, ¿verdad? Muy bien, un buen comienzo para este periodo que va a renovar Robert Harrison. La verdad que creo que todos clamamos esto, Héctor, ¿verdad? Porque cada vez que había un fracaso, principalmente en la selección o los equipos paraguayos no podían avanzar mucho en torneos internacionales, siempre hablamos y decíamos, las inferiores, no hay pelota, se trabaja mal, se necesita un proyecto sustentable, un proyecto de desarrollo en las inferiores, y por fin, ¿verdad? Y se nota que trabajaron bien científicamente, que un proyecto macro, serio. Sí, realmente es de la forma en que estás diciendo y por sobre todo es un proyecto que ilusiona muchísimo. Héctor, te envío un abrazo, gracias por atendernos. A las órdenes, cuando guste. Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. Hablamos un poquito de Ameliano, pero no sé qué muchachos opinan. Me parece que, Juanma, ¿cuántas veces hablamos ahora? ¿Te acuerdas? ¿En privado o acá al aire en esta mesa? Proyectos inferiores. Incluso en Gerardo, la última ¿sí o no? entrevista que dio Francisco Arce al Cardinal Sí. Deportivo, él hablaba de que Sí. se hable de esto, ¿no? Sí. De que se empiece abajo. Sí, justamente él denunciaba incluso que le cobraban a los chicos inferiores para jugar y compañía. Se trabaja, evidentemente se trabaja muy mal en las inferiores de los clubes de primera división, exceptuando algunos clubes, el caso de Libertad, Cerro Porteño, Olimpia. Yo ni puedo hablar de eso, del esfuerzo que se hizo en su momento y por sobre todo de los padres de los chicos que juegan inferiores, de ir por ejemplo hasta Villeta, donde Olimpia tiene el complejo, creo que es alquilado, pertenece a una familia, a Osvaldo Domínguez. Y son los pocos clubes que encaran de esa manera, y lo demás, en otro tiempo, por ejemplo, Deportivo Santaní, cuando estuvo en primera división, sus chicos practicaban en una plaza donde el campo de juego está totalmente desprovisto de césped, así en un campo pelado. Una plaza parecía, en ¿verdad? una plaza, sí. Pero después los dirigentes salen y te desmienten, y es cierto, muchos chicos, como bien lo decías, tienen que aportar para el profe también tiene que vive de eso y tiene que trasladarse, tiene que comer, tiene que pagar su pasaje, su viático, una serie de cosas. Y eso te lleva, por ejemplo, Gerardo, cuando yo, que no tengo condiciones, pago, juego, y vos que tenés condiciones no pagás. Un segundito, quiero responderle al oyente, porque yo pregunté también esto y rápidamente me va con la consulta. Dice una persona acá, si podrían consultar al presidente de Ameliano, ¿por qué pasto sintético? ¿Saben por qué? Porque van a practicar todas las divisiones de cada club
en el centro, alto rendimiento de las inferiores o de formativas, entonces por una cuestión lógica. Claro, el centro para- sintético para- aguanta, de mantenimiento. aguanta, No va a aguanta, resistir, sí. el pasto Sí. natural no resiste Sí. a continuos usos, por eso se recurre a eso. Primero que está más, o sea, se termina más rápida la cancha, porque si hace pasto natural tenés que esperar a que esto Sí, crezca no. y demanda Y- un platal tener en condiciones. Y aparte También. que actualmente muchos escenarios ya tienen el pasto sintético y tenemos que acostumbrar. Se jugó un partido, un amistoso en México, Sí. sobre cancha sintética y cuesta muchísimo. No, es diferente porque vota diferente. El bote del balón Sí. es totalmente diferente y como bien lo decís, Johnny, se tiene que adaptar el futbolista paraguayo también a ese tipo de pistas, porque incluso Copa Libertadores se suele jugar con Claro. Conmebol y Hacia creo que Perú, la FIFA Venezuela misma ya son- habilita Aclaró campos el financiamiento ahora de la APF 100%, dijo, ¿verdad? Claro, Sí. va a bancar todo en lo económico. Porque acá hay que mantener la infraestructura. Es decir, me imagino una buena cantidad de nutricionistas, de psicólogos, de clínicos, de muchos profesionales de PF que estarán también porque al ingresar allí habrá una suerte de programa, de rutina que tendrán o de protocolo que tendrán que respetar los profesionales de los clubes, los entrenadores y los PF, supongo, ¿verdad? Sí. Así va a ser. Y tener O sea, va a haber una suerte- un complejo en buenas condiciones y por sobre todo materiales para utilizar, pero bienvenido sea. Una línea de trabajo a seguir. Sí, por sobre todo. Sí. Y porque, insisto en este detalle, muchos clubes donde practican las inferiores no poseen el implemento número uno, que es el balón, El balón. no el y pelota. ¿Y cómo va a practicar? ¿Cómo va a desarrollar sus habilidades? Sí. Y este proyecto, si se ejecuta, va a estar pero fantástico. Y ojalá que después aparezca la línea que tanto se busca y adosarle a lo que tiene el futbolista paraguayo, que es la entrega, la fuerza, la dedicación, porque todos estos futbolistas casi es mérito, claro, de parte del club, pero en un alto porcentaje del chico que se propone y por sobre todo de los padres, que se privan de muchas cosas, por ejemplo, para comprarle un botín que valga la pena, por ejemplo. Los padres están detrás de esos. Y después los clubes se aprovechan. ¿Te gusta el proyecto, Johnny? Sí, ¿Está bien? Me gusta, bien lo decías, arranca muy bien, por lo menos este periodo con este proyecto, Robert Harrison, y ojalá que también esto se pueda trasladar a Primera División. Ayer, por ejemplo, Y decíamos esa con es la Fabio meta Martín, final. Sí, ayer decíamos con Fabio Martín, no puede un partido tacuardo se llevar al Estadio Defensor del Chaco. Hay que presionar a los clubes que tenga campo de juego. Ayer era para la cancha de Tacuarú. Era para el estadio. O adecuar un campo de 10 juego. personas fueron a ver el partido. Tacuarú, si tenía en condiciones su campo de juego el Toribio Vargas, recibía allí al 12 y no llevaba a ese escenario enorme. Parecía un Perdón, estadio fantasma. Gerard, Johnny, Ariel, audiencia también, y le agradezco a la persona, recibí un llamado y me explicaba también el tema del césped sintético, no solamente mantenimiento y la cuestión del césped natural y todo eso, porque también tiene una inversión importante, $300,000 más o menos está... Carísimo no, cuesta. eso, ¿Ustedes la saben cuánto cancha. cuesta eso? Más de el 100 millones de caucho, guaraníes. canchita. La Sí. chiquita, la- Donde nosotros jugamos sí. 5-5, 6-6, más de 100 millones de guaraníes. sí. Efectivamente. Ocurre lo siguiente, el modelo europeo a las formativas les hace jugar en césped sintético. Sí. Esto le aporta mayor dominio de pelota, no pica mal el balón. ¿Viste? Cuando el césped natural de repente tiene ¿verdad? Y pica mal la pelota, entonces esto le da mayor dominio, rapidez, potencia. Entonces a partir de los 17, 18 años aproximadamente ya el jugador viene con eso adquirido gracias al tema Claro, de la del césped preparación sintético. que tiene, incluso... En España y en Barcelona y en Real Madrid utilizan este sistema de Sí. césped sintético en su Y, inferior. y no juegan el 11 contra 11, por ejemplo. Sí. En campo reducido y con menor cantidad de jugadores. En Ipanella se tiene un campo de esa naturaleza, Sí. en el Carde. En el Para Carde, los sí, chicos. sí, en muy buenas condiciones y también hay que resaltar lo que viene realizando no es porque no va a faltar alguien que diga, bueno, ustedes siempre se pasan tirando flores a lo de la APF, pero No, a la hora de reconocer, Nosotros le matamos a Robert Harrison, le matamos a la hora de reconocer por todo lo que pasó con la selección, pero Carpen, por ejemplo, no puedes negar cuando hay un trabajo bueno y un proyecto Totalmente. bueno. Hay que reconocer. Hay que destacar también. Mejoró muchísimo la APF en tema de dotar de comodidades
oportunidades a sus selecciones, hablo de juveniles, selecciones mayores y también selecciones femeninas. De ahí a tener el resultado deportivo, ya es otra cosa. Sí. No, pero ahí Ese está. es el tema Pero pendiente. siempre cuando uno pone una base bien sustentable, tiene la posibilidad En de algún ir momento vas a lograr, en progresando algún y momento vas a lograr. y de lograr cosas importantes. Porque el equipo que trabaja con Estamos sembrando ahora, estamos sembrando. Claro. Y Hay esto que no va a sembrar, corto pues. plazo, esto Claro, es- con Aldo Bobadilla, pero trabaja en una forma integral a estas horas, con muchos profesionales. Integral cuando decimos cómo se tiene que comportar el atleta fuera de lo que es un escenario de fútbol, en forma integral, cómo aprender a comer, incluso porque varios, por ejemplo, de los chicos que tienen que ir limando ese tipo de cosas porque a la hora de comer, por ejemplo, muchos no saben, no conocen. No salimos de la empanada y del fiambre, por eso no aguantamos 45 minutos. Y todos esos detalles va cuidando este equipo de trabajo que la APF está sustentando. Bien, vamos a meternos ya en lo que tiene. ¿Está todo dicho acá respecto al proyecto de inferiores? Está, ¿verdad? Yo creo que sí. Bien, muy bien. interesante. Pero realmente. bien, muy bien. Vamos a revisar, Johnny, cómo quedó el tema promedio. Porque 12, ¿cuánto le queda a 12? ¿4 partidos ahora? 4. Cuatro partidos. 12 puntos. Y ya, está jodido con 12, ¿eh? Ya está jodido con 12. A ver un poco, No, Ariel. Emiliano está difícil también. Sí, porque aquí Por debajo del promedio, uno hay Ameliano. que decir, el rival de Ameliano, perdón, el rival del 12 ya no es Ameliano, es el General Caballero, y habría que ver la diferencia con General. ¿Cuántos partidos? Porque son 2 los descendidos. Bueno, estamos hasta las 12 con ADC TV en Duplex. Después ya se viene el noticiero de los sábados del mediodía. Repasando los partidos que se jugaron ayer: 0-0 Guaireña y Sol de América. Empate entre estos conjuntos y goleada 5-1 de Tacuarí frente al 8 de octubre. ¿Qué pasó? ¿Un error arbitral, Johnny? Un error demasiado grave. Termina el partido 5-1 a favor del equipo de Tacuarí, que le hizo precio al 12. Pero en el 1-0, Ariel Julián, un golazo de Tacuarí. El árbitro Juliadosa. 0-0 terminó el primer tiempo. ¿O alguna diferencia ya? Ya 1-0 ganaba el equipo de Tacuarí. 1-0. El árbitro deja seguir una jugada, para mí no fue falta, del futbolista Espinosa sobre Loco Pérez. Después se revisa el gol desde el principio y hay un pequeño toquecito, pero chiquito. Muy leve. Él toca primero la pelota a Pablo Espinosa y después lo toca a Loco Pérez. El Pudo árbitro haber sido el 2-0. era el 2-0. Sí. Señor. El árbitro da gol. Ulises Mereles en el VAR le llama y le convenció de que fue falta. Y no es la primera vez que Juliadosa se equivoca, porque para mí él se equivoca. Si vos no estás seguro, La equivocación en este caso es compartida. claro, pero vos, Gerard, vos sos árbitro Él es principal. el principal. Vos sos principal. Él Y puede decir, ¿sabes qué? yo soy el VAR. Me y mantengo. te llamo y te digo, Gerard, vení, mira. Sí. Y vos, si estás seguro, me decís, no, No, para no. mí no fue falta. Para mí es Roldán, gol ¿te acuerdas en Copa Él- América? ¿Cuál mano le dijo esta hora? O en un partido eliminatorio, le mandó llamar al VAR. O no sé si era Roldán o el chileno. No, Roldán. Roldán fue. Roldán, sí, Roldán fue. Roldán. ¿Y dónde está la mano? Le dice al del VAR. Sí. Y se queda callado el brasilero que está en el Exactamente, VAR. Roldán. Creo que fue en Copa América. Roldán Y bueno. normalmente no le hace caso Entonces, a su árbitro de bueno VAR. también, Johnny, entonces, porque nos viene de perilla para aclarar, por ejemplo, porque muchos de los aficionados no conocen hasta aquí esta herramienta, cómo se utiliza. Incluso nosotros a veces... Nosotros pensamos que, o sea, que muchos piensan que el VAR, El VAR tiene es la el que última palabra. define. No. Es el VAR te árbitro, ayuda. el juez principal. Totalmente. Es Como- una herramienta, es un elemento de trabajo que él tiene para valerse y hacer valer Totalmente. su criterio. Sí. Aquí Juliadosa se equivocó como aquel partido, justamente 12 Olimpia, en Claro, Itagua, sí, una que supuesta era, falta de Pollo de Recalde, Pollo. gol de Olimpia. Derlis López en el VAR le dice, vení, mira, hubo falta. Él se va así, falta. Y en otro tiempo también recuerdo un penal que le dan a Nacional en cancha de Luqueño. El VAR lo llama y termina por cobrar penal a instancias del VAR cuando ni se Aquella asomó el defensor al delantero. Sí. Y, este a través gol, del VAR le indujo a cobrar el penal. y este gol realmente tendría que haber Sí, justamente validado el árbitro, porque he visto para mí no esa fue jugada. Bien.
Hoy el partido Olimpia versus General Caballero de Mallorquilla. Vamos a repasar todo lo que se viene en materia de programación del campeonato a nivel internacional. Estamos atentos el caso Julio Enciso. Está en el banco, ¿no? El partido que ya estará jugándose en la parte... Haaland metió el primero. Está Haaland. ganando 1-0 el City a los 22. Brighton un City. pelotazo de Ederson, el arquero. Estaba saliendo la famosa salida del equipo de Guardiola, desde el fondo, ¿verdad? Estaba tratando de salir, lo cerraba bien el Brighton. Y vos sabés que mete una presión prácticamente en el medio campo. Y un hueco enorme. La pelota retrocede para Ederson. Y Haaland ya empieza a picar desde el medio campo. ¡Pum! Pero preciso el pelotazo. Sale el arquero para tratar de actuar como libero. Y se le anticipa a Haaland. Choca con el defensor, lo tumba y ella arco libre gol. Está en el 1-0. banco, Julio. Sí, 1-0. Está Enciso. Mira si debuta. 2-0 ya gana el City. El segundo Otra vez Haaland. lo hizo Haaland de penal. Doblete de Haaland. Bueno, Maluje, seguimos con la BCTO, ¿ya no? No, ya. Ya cerramos. Sí, ya Bueno, gracias a la gente que nos acompañó a través de ABC TV. Vamos a apagar el reflector porque este sí que pega fuerte. Hoy vamos a ver si Ever Almeida nos atiende. Porque el viejo Ever, en el buen sentido de la palabra viejo zorro, hizo de vuelta la suya en Ecuador. Ascendió al Nacional, equipo con el que ya ganó 2 campeonatos. Sí, en primera división. Sí. El Nacional sería el Olimpia para él en Ecuador. Y sí. Porque ahí ganó todo y se fue también al Barcelona donde... No... 73 años tiene Ever y está vigente. Sí, más que nunca. Vigente. Incluso ¿Cómo le adoran los hinchas de Nacional? hizo, cuando estaba en primera división, ahora gana porque había descendido el Nacional, donde exclusivamente son los jugadores, no fichan, la institución no ficha extranjeros, Sí. solamente Cierto. Pero había sido... Equipos militares. Es una política que no está en el estatuto. Vamos a consultar a ver si es que por allí, porque yo consulté. y él me hizo decía la debutar persona- en su momento a varios juveniles que Sí. después fueron figuras Sí. en su seleccionado. Había un Caicedo, centro delantero, morocho grande. Tenía un arquero, Giovanni Ibarra, Sí. mucho tiempo arquero de la selección. ¿Y allí jugó con él el Corcel? ¿O no? Sí. ¿O él lo conocía de otro equipo de Ecuador, Para mí que él jugó con Almeida. del Nacional? Sí. Bueno, ¿título en Olimpia, Johnny? ¿O ya comenzamos a desarrollar Olimpia? Claro, juego el Rey de Copa hoy. Título es para diario, mi querido Ariel. Disculpame. ¿Y por qué no le decías eso a Bruno también cuando te pide? Es que le digo a él. No le vas a decir. Va a aflojar. Le voy a decir. Vamos a ver. Voy a estar- Dependiendo de su humor, le voy a decir. antes que el gallo cante, te voy a hacer recordar, Johnny. ¿Sabes, ¿eh? Ariel? Sí. Te faltó título y vamos con Edgar. No, estoy jodiendo, Ariel. Aquí tengo la tabla acumulativa, Ariel. Me estaba consultando. 12 de octubre. En el año. A ver. Este es... No. Es acumulativa... ¿Dónde? Se me perdió. Ya estoy con... Bueno, con no hay este problema. dato. Te damos tiempo, mi querido Johnny. Gol. Claro, ya allí mirando la tabla vamos a descifrarlo la diferencia de puntos, directamente de puntos, para ¿En el tener un acumulativo? panorama. Sí, Yo tengo aquí anotado, ¿verdad? a ver. Sí. Acumulativo, el equipo del 12 tiene 109 puntos en 109 partidos. Está a punto de bajar de la unidad. Ujú. Cuando baja de ahí ya es... ¿Y Ameliano? Ameliano, como Ameliano general? tiene 36 en 39. Por debajo del promedio 36 uno. puntos. Sí, señor. ¿Y general? General Caballero, 44 puntos en 39 partidos. Una buena diferencia. Son 4, 8 puntos. 8 puntos, son Sí. muchos, Johnny, ¿eh? Sí. Y son 2 partidos, no, que son 3 Más partidos. dos, casi 3 tres. partidos. Sí, 3 partidos. Tres victorias del equipo de Ameliano. Y Faltando tres 5. y 3 derrotas de General El Caballero. General Caballero, sí. Entonces, Mira que ahora- general ganando un partido, empata otro y ya... Y prácticamente asegura. ¿Verdad? Prácticamente, dependiendo del resultado. Hoy- incluso hoy, de por América ejemplo, también. Solo que el general juega ahora con Olimpia y, Y la con próxima Cerro. fecha con Cerro Con Porteño. sí, tiene 2 partidos difíciles. ¿Y Ameliano? Ameliano, hoy juega ante Resistencia. Hoy, por ejemplo, Ariel, gana Resistencia. Por ende, pierde Ameliano, gana General Caballero, Son 6 pierde puntos. Olimpia. A ver, le va a sacar 11 puntos. 11 Ya se salva. puntos. Y sí, porque quedarían 12. 12. Sí. Prácticamente se salva. Ah, pues tiene que ganarle a... Al Olimpia. Al Olimpia, Y Resistencia tiene que ganarle a Ameliano. Me dicen que hay muy buen espíritu en General Caballero.
El Mallorquín, sí. Y le va a costar a Olimpia, que no le va a ser fácil. Sí, claro. Así me dijo un amigo. Yo decía... Pero hay incentivos, no sé. Es más, me quiso apostarlo. ¿Ah, sí? Sí. No, le dije, no voy a apostar. Está bien. No, nunca hay que apostar. Le encontró la vuelta al oro al equipo de General Caballero Mallorquín. Y no me extrañaría que haya un contacto ahí. Loro. De Barro Obrero. Ganar una vez. Son muy amigos. Compadre los demás. Sí, sí, sí. Johnny, Richard juega, me imagino. Sí. Pone lo mejor Olimpia, ya que lo recupera Richard, lo recupera Mateo Gamarra, retorna a su puesto habitual Alejandro Silva y también su puesto donde mejor le sale a Fernando Cardoso. También como volante por cuarto. izquierda. Mira que la vez pasada igual jugó muy bien. Coste que con la pelota a lo mejor le costó un poquito, pero la marca fue Pasa que él, terrible. él Como por presiona. izquierda, su fuerte es la diagonal. Y por derecha, la marca. Jugador de clásico también. Totalmente. Claro, como A ver, Tucu. Tucu. Olveira es jugador de clásico. Olveira, Saúl Tucu. Salcedo. Tucu puede estar jugando mal, no cerrando con equipo chico, le desbordan, se convierte en los Te clásicos. puedo agregar algo, Ariel. Tito Torres puede salir de noche, le cachan por las redes sociales, van como de el espalda, Mbappé ese, todo. Te puedo agregar algo. Viene un Jugador de partido clásico. caliente clásico, la rompe. Todo el mundo ya se olvida de su fechoría. Vamos a achicar el concepto. Olimpia es un equipo de clásico. Pero anda, Johnny. Richard Ortiz ni hablar. No, Richard entra y lo Gómez tiene. ni hablar. Es un devorador ahí en la mitad de la cancha. ¿Cómo mete? Derlis, olvídate. Después, Alejandro Silva también. También, imagínate, También. jugó como volante central, Alejandro, hacía un partidazo, Cardoso cómo ni- trasladaba la pelota al sí. medio. Cardoso Moría. ni hablar. Cardoso también de repente juega Claro. mal. El Llega el partido clásico. El que desentonó fue Hugo Fernández. Yo esperaba Hugo mucho más de Fernández, él. cierto. Sí. Es cierto, se perdió la oportunidad Se de perdió la consolidarse oportunidad, exacto. Sí. en la primera. Y Brian, voluntarioso, ¿verdad? Brian la vez pasada no jugó bien. El Más único vol- que estuvo bajo. Más voluntad que otra cosa. Sí. Pero aportó mucho en la salida, siempre él estaba ahí presionando. Corrió sobre los volantes. Sí, para mí que sí. Pero no. Lo presionaba a Pirida Mota. Pero no Lucena. brilló. Si buscamos una calificación baja de los 11 de Olimpia, el más flojo fue Brian. Fernández. Yo la semana pasada dije Fernández y Brian, sí. que Olimpia hizo su año al ganar la Libertad. ¿Por qué ustedes se ríen? Hay una mirada cómplice. No, porque él nomás estamos acá congelados. Yo la semana pasada dije que Olimpia hizo su año al ganar la Libertad. Pero después del clásico, Olimpia es el principal candidato a quedarse con el título. Claro, por Y el yo creo que técnico. si no sale campeón ahora sí va a ser un fracaso. ¿Cómo cambiaron las cosas, verdad? Sí. El Tiene tema, en bandeja. ¿sabe? Servido en bandeja el campeonato. Hay un temor de parte de algunos olimpistas de que suceda lo que sucedió en otro tramo del campeonato. Es decir, Olimpia de repente te ganaba un partido increíble, ya sea Libertad, el clásico Cerro Porteño, y después viene en caída con equipo chico. Pero hay una diferencia ahora. La recta del campeonato, Claro. el título que está Yo a te 5 entiendo. pasos, el jugador de fútbol del Olimpia, ya entra de otra manera Ah, ahora. el público ¿Sabes? va de otra El público le va a manera. empujar, No, el olvidate. público te va a ganar. Te descuida, te gana estos 5 partidos del público. Claro. El empuje de la gente. Claro. Entonces, Yo Olimpia, entiendo, Olimpia yo- le va a pedregar si no juega bien, pero le va a pedrear el Rancho General Caballero. Y ya no va a entrar el jugador así, ganamos el clásico, vamos a entrar. No, Sí. saben que están cerca de la gloria. Y vaya gloria si es que llegan a conseguir también, Y con todos los problemas que tienen. Exactamente, después todo el año que pasaron, que demanda, que no sigue de él y que va a seguir, que no Sí. va a seguir. Y mira, pues Olimpia tiene ahora a Y- 5 partidos el campeonato está. Y la ventaja es que el que está en la punta tiene partido con ese equipo y probablemente ese equipo Anulo la bufa de Juanma, alguien envía un dedo así medio doblado ¿Por para... qué? No, que no sé, bufa. no sé por qué. Pero es la realidad, eso, amigo. Olimpia tiene todo para salir campeón. El camino de Olimpia, tuvimos Vamos- la vamos a segunda repasar. edición. Pero Johnny sigue. Déjame, voy a terminar mi idea. Probablemente Nacional va a caer. Tiene mayor porcentaje de caída Nacional que de Olimpia. ¿Estoy en lo cierto? A esta altura. yo no voy luego por ese lado, yo no voy tanto por el lado de Nacional, yo voy porque en la última fecha Olimpia define de local, y la en su gente cancha. la gente te lleva. En su cancha. La gente Ante te Nacional. lleva. Por eso, Claro. para mí, si era por ejemplo Libertad el que estaba en la punta y Olimpia viene detrás, te puedo decir, bueno, vamos a esperar. Pero yo creo que Nacional va a caer en algún momento. Yo creo que los dos llegan y se va a definir en la última fecha. No, yo hasta te puedo decir que se va a definir antes el campeonato. Qué mal quedó Cerro, ¿verdad?
Bueno, estamos hablando de Nacional, Olimpia y... ¿Sabes lo que pasa? Quedó mal porque ahora le pasó Olimpia y Mal lo parado. tiene encima Nacional. O sea, Y ya no depende de sí mismo. Y no Ese es el solamente no tema. depende de sí Y mismo, tenés depende a de dos dos resultados. claro, Pero que dos caigan. Hay puntos vitales todavía que Cerro puede capitalizar y pueden ganar los otros. Yo creo Mañana no creo que Cerro se complique tanto, más allá de que Libertad le va a Guaraní, por complicar, ejemplo... Gerardo. ¿Señor? Libertad le va a complicar. Libertad, sí. Olimpia La ya no tiene próxima libertad, fecha. Nacional ya no tiene libertad, así que... que Olimpia tiene General Caballero. Esa es la parada más Nacional difícil que mañana tiene Libertad. Cerro. Sí. De ir a Tuyucó al defensor. No sé si Y ya se Libertad definió. posiblemente ya le va a tener a Diego Gómez, no sé cómo están Sí, los no, otros lo casos tiene de a Diego Gómez, Merlini. ya lo tiene Merlini. a Diego Gómez. Merlini puede volver Por contra eso te Cerro digo. si no vuelve contra Nacional. ¿Viste? Justamente estoy chequeando ¿Viste? ese ¿Viste? detalle Por eso. porque Merlini entrena normal, Riveros volvió después de 4 No, meses, por eso. justo apareció con gol. Sí. Y también lo de Cerro hay que agregarlo, me imagino el impacto anímico que habrá significado la derrota en el Y clásico. aparte que Veremos. no despega nunca Cerro, y cuando despega acá se cambia todo el equipo, no tiene sentido. O sea, va a encontrar un equipo que durante 6 partidos te rinde bien y vos contra Nacional cambias tu equipo. Y después juega contra Olimpia y cambias tu equipo. O sea, ¿de qué te sirvió? O sea, ya palo para Chiqui. ¿De qué te sirvieron 6 partidos de buen rendimiento, con buenos resultados y al final a la hora de la verdad va a cambiar tu equipo, va a meterle aquí, no? Perdón, Juanma, ¿diste ya una probable formación de Cerro para mañana? Vos sabés que anoche me pasaban una información que parecía poco creíble Cambia los laterales. y hoy a la mañana me dijeron que al final modificaron, se modificó. Sí, estaría ingresando Beto Espínola de titular con Gabriel Báez y Beto entra por Aquino. Alan, le pasa factura el error. Sí. Porque ese fue si hay un error es ese, ¿verdad? Sí. Beto entra Pero por se Aquino. entendió realmente. ¿Sabe que yo lo que cuestiono y critico? No solamente a Alan, sino que también le pide a Mota que estaba cerca. Pero una pelota muy cansada. No es que fue un centro rasante y no Claro. te dio tiempo para la reacción. Y vos estás jugando un clásico. En el momento en que vos tenés que tenerle contra las cuerdas a tu rival con 40.000 personas en el 1-1 y tenés ese descuido horrible, terrible. Más que descuido que me hizo que parece perdiera que el clásico. fue una especie, ¿cómo se diría en español, a ver, en castellano? Es como que se sacó la responsabilidad encima a Alan Rodríguez. No, este no es mi hombre. Por más que él estaba ahí más cerca. ¿Sabe por qué Alan Rodríguez? Dale yo eso digo- ahí a Tuco a ver si no te Claro, lleva por no. todo por delante. ¿Sabe por ¿verdad? qué Coyote no fue a saltar esa pelota con Richard? Porque una jugada antes, Pirida Mota está para sacar a Alan y Pirida Mota de atrás lo empuja. Y ahí hay una discusión entre ellos. Ah. ¿Verdad? Y Piri le dice, le hace la señal, anda vos hacia allá, hacia tu sector, déjame este sector a mí. Y entonces Y Piri se desentendió también. Coyote estuvo en el... Claro, fue un desentendimiento entre los dos. Fue. Coyote está en la barrera, viene la pelota al área de Iván Torres y iba a la zona de Coyote que estaba saliendo, estaba entrando al área de la barrera. Y él dice, no, esta es zona de Piriamota. Y Piriamota dice, no, esta es zona de Coyote. Ah, bueno. Y entonces ahí entre los dos... Chau. Saludos les envía a los dos Richard Sí, Ortiz. Richard Bueno, Ortiz. hacemos la pausa. El lateral tenía que cerrar. El lateral Claro, tenía que cerrar. era área Claro, lateral. El claro, lateral, zona lateral, por lo sí. menos hacer sombra. Pero ella estaba cerca, sí. Él reaccionaba, llegaba. Claro Si que la sí. pelota- Claro, él se quedó, no me amagó eso para que la gente no diga, no hizo nada. No. Es reaccionó. cierto. Vos es hizo un fácil capel lo hizo. Es fácil de fuera. Un capel lo hizo para que la gente diga, se quedó parado y perdió la marca. No, un Camelo, por favor. Es fácil desde fuera, ¿verdad? De ver 20 veces, No, pero en el 10 segundos la momento, repetición. Pero es su trabajo. Él por lo Por lo menos menos sombra tenía que molestarle, claro. haber hecho. Que parate al lado de que no sale tan Claro, cómodo. molestarle ahí que no... Pero vos sabés que yo miraba a los jugadores de Cerro en el empate, por ejemplo, y parecía un desahogo, parecía un ese que... Ya está. Ya está, Ya vamos, está. esto, no. Vos en el gol, así como hizo Olimpia metió el gol y se le fue con todo a Cerro, con tranca y chute, con todo. Cerro, sin embargo, metió el gol y se quedó. Parece que se asustó. O dijo, bueno, No, aquí yo creo que se sacaron el peso encima, por fin hicieron un gol en un clásico de este año en la olla. Y ya dijeron, terminó. está, terminó. Bueno, Empate, ya está, ya está. acá Faltó terminó el partido. ambición. Claro. ¿Sabes dónde yo Porque me di es cuenta? raro, ahora más allá del mérito que tuvo Olimpia de ir para el frente en la adversidad, porque Olimpia no le servía el resultado de mucho el No, empate, ¿verdad? claro. Y más allá de eso que Olimpia buscó, es raro ese tema de Cerro que retrocedió y que por muchos minutos quedara ahí cerca de su arco, ¿no? Pero mira que no es la primera vez que hace Cerro así, Ariel. Contra Guaraní, por ejemplo. Contra Guireña. General Caballero. Contra Guireña ya tenía el resultado en el bolsillo y termina empatando. Y contra el General Caballero le empatan en los últimos 5 segundos. El 12 de octubre.
Hace Contra creo el que un 12 de gol. octubre, con un hombre menos. ¿Cómo era que llega el gol ese? Pues, ¿cómo? Pica hace el gol. ¿Cuál es para...? En Itagua. Un gol así de que hace en el primer tiempo. Y después tuvo todo el dominio. Estamos la memoria últimamente. ¿Vos sabés que a mí me Ya, cuesta No, más Brian ahora- Samuy de cabeza. A mí centro. me cuesta más Seca, ahora lo- córner. De una salida de córner, de una córner. pelota parada. A mí me cuesta en el- más recordar lo reciente, No, los hechos ahora recientes. recuerdo. Es De el una penal de... pelota parada. Córner de Coyote Sí. desde la derecha. De una pelota parada le hace el gol y con ese gol gana al 12 de octubre en su cancha. Con 10 el equipito Itagüeño. Sí. Y manejó todo el partido y después en una última acción, pero por centímetros, Garcete no le da el empate al 12 de octubre. Y pasa nuevamente momentos de terror Cerro Porteño. Cuando todo el partido tuvo la manija del partido y se pasó sufriendo, o sea que sufrió, pero en forma terrorífica ese partido y en otras ocasiones le empataron. Sí. Juanma, ¿tenés el camino de los tres? Sí, sí, sí. Permitime primero enviar saludo a franjeado.com. Me dice, anulo Mufa de Juan, me dice. Entonces Ah, él fue el que envió acá, entonces. Sí, sí, sí. Pero No, es mufa, franjeado, es la papá. verdad, Yamil. Papá, el tema es acá trabajar. Es trabajo, no hay mufa, no hay suerte, no hay mala suerte. Es trabajo, querer, ambicionar. Si Más- no, pues, más- o si no, más- ¿de qué sentido va a tener más- más que los jugadores querer. practiquen a full todos los días, preparen tácticas, estrategias? No, Más no querer, existe la Ariel. mufa, no existe. Claro, Porque vos- yo no porque tengo, vos podés yo no tengo trabajar. cuenta de esas cosas. Yo creo que Francisco Arce, por ejemplo, trabaja muchísimo, pero no le responde el plantel. Sin embargo, está bailando. Sin embargo, Julio César Cáceres tiene trabajo y le responde el plantel. Ahora le responde, porque también se decía que los jugadores ya no querían. ¿Te acuerdas? Cuando el momento complicado de Cáceres en Olimpia, antes del partido con Guaireña, El que fin los de semana jugadores ya libre, ¿te le acordás? sacaron, ya no querían más, que ya no estaban de acuerdo con su forma de trabajar. Después pasamos, hincha opina, no, todo el mundo pedía que se vaya a Cáceres. Claro, todo el mundo ya pedía Incluido el cabeza. señor también que estaba acá, ¿verdad? Bueno, Y inclusive se decía que Iván Almeida ya iba a dirigir. sí, por eso te digo, por eso. Pero bueno, ¿Cómo vamos? El camino por separado, vamos fecha por fecha. vamos por separado. Vamos por separado. Nacional, Sí. que es el líder. Libertad el domingo. Sí. Mañana. Vamos a dar resultados, Juan. Guaireña. ¿Cómo resultado? ¿Y cómo va a terminar? Mañana, por ejemplo, probablemente Nacional va a caer. Este está haciendo todo fuerza, ¿te diste cuenta? No. Pues está bien, está bien. Es una postura nomás. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o Seguimos le metemos con resultado? las acotaciones de Johnny. Bueno, cae mañana entonces Nacional. Probablemente. Atención, Barro Obrero. Sarabia. Mañana, Broera. No vaya a Broera. presentar tu equipo. de acuerdo a los resultados que se da, Cerro puede quedar puntero de vuelta. Sí. Y Gana Libertad. No, puede compartir con Nacional. Compartir con Nacional. Nacional. exacto. Compartir con Nacional. Sí, Debería, Bueno, cuanto pues- menos un empate de Olimpia, ¿verdad? Y derrota de Nacional. sí. Pero si vamos a ir a los resultados, voy a ir fecha por fecha. Yo no entro en esa, ¿eh? No. Retiro no va a Bueno, No. correcto. Es muy complicado. No le acompañó el conductor. No. Mañana Libertad Después Nacional. otro pero te van a pasar la grabación acá. No. El, fecha 19, Nacional Guaireña en el Arsenio Rico. Ese partido complicado, otro adiós le va a complicar. Fecha 20, Tacuarí Nacional. Tacuarí Nacional. Fecha 21, Nacional Ameliano. Ameliano probablemente ya descendido después del partido por Copa Paraguay, final Copa Paraguay. ¿Y Tacuarí? No dijiste nada de Tacuarí. No, Tacuarembó jugó muy bien ayer. Y decir que le puede complicar también. Olimpia, ¿no? A Nacional, digo, Ah, Nacional. Nacional. No creo. Voy a pasar a Olimpia, Sí. porque la última fecha ya conocemos. Recibe hoy al General Caballero de Juan León Mallorquín. Rival complicado. Complicado. Va al Defensores del Chaco para jugar contra Resistencia, porque los Jardines del Quelito no está. ¿Verdad? Ese ya se cambió. Ya No, es todavía no oficial. está confirmado, pero si ayer Tacuarí no pudo usar los Jardines del Quelito, Sí. no creo que se jueguen el entre semana, miércoles, ¿verdad? No me extrañaría que le hagan jugar a Olimpia ahí. No creo. Resistencia Olimpia, fecha 19. Fecha 20, Olimpia recibe al 12 de octubre de Itagua. Y Probablemente fecha, sea descendido del equipito. fecha 21, probablemente en Ciudad del Este, Sol de América Olimpia. Allí, ¿sabes que Ciudad del Este solo hace el agosto? Fecha 22, el partido que me parece a mí va a ser de definición de campeonato, En para uno. en para uno, Olimpia Nacional. Epa. Vamos al camino del cerro. Sí.
enfrenta mañana a Guaraní en Ciudad del Este. El jueves recibe en la Nueva Olla a General Caballero de Juan León Mallorquín. El domingo visita a Libertad en la fecha 20. Fecha 21, Cerro Porteño recibe a Resistencia. Y en la fecha 22, Guaireña, Cerro Porteño. A propósito, Juanma, de la olla, he visto que parece que nos ponen protector sobre el césped para este concierto de esta noche. Al menos las fotos que yo vi tampoco. ¿Sabes por qué te digo? Ayer, por ejemplo, pero fue a la mañana, no sé, a lo mejor yo vi en horas de la tarde. Fotos de la tardecita y no había tampoco. Yo estaba yendo y está el portón grande sobre Parapiti. Y miré ahí y no tenía protector en el campo de juego. No, yo vi fotos sacadas ayer a la tardecita noche, como diría Ortiz, y no había protector en el CB. Pero seguramente eso está previsto, ¿verdad? Y el jueves ya el partido. El jueves ya juega Cerro de vuelta. Ese es el camino de los 3 aspirantes al título. Repito, me parece que Olimpia tiene todo servido en bandeja después de la racha de victoria ante Libertad, Cerro Porteño, para consagrarse como campeón de Clausura 2022. Bien, 12:20, tenemos ya 50 minutos de programación, momento de hacer la pausa. Maluque con su cartel presionando con todo. Vamos a la pausa. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Este mes de octubre, Kenton tiene una increíble promo para vos. Adquirí tu Kenton Viva 110, Classic 150 o GTR 150 SE y llévate un casco Giro homologado de regalo. No esperes más, solicita tu Kenton al 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En las redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortín a mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza. No te olvides, retornando tu botella vacía de Fortín, ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín, retorna la buena onda. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerces más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY.
Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. ¿No hay sistema cuando se va la luz? Instala Backup Solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bien, estamos retornando 12:26. Vamos a recibir al doctor Enzo González, directivo del 3 de febrero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Todo bien, un saludo a todos ustedes, a las órdenes desde el este del país. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Bueno, siempre recurrimos a vos para que nos cuente detalles, cómo se está moviendo la entrada, cuál es la expectativa del público del este del país para el partido de mañana Cerro Guaraní. Sí, el último reporte de las 11 estábamos superando las 3.500 entradas vendidas. Y a partir de hoy sí se nota que hay una mayor afluencia de público, teniendo yo creo que básicamente en cuenta de que lo que está haciendo el Club Guaraní, manteniendo su política, de que niños hasta 8 años de edad no pagan entrada en todos los sectores y eso está incentivando más las veces. Perdón, 3.500 entradas vendidas hasta ahora. Sí, al reporte de las 11. Bien, en expectativa para mañana, ¿cuánto crees, doctor? Y teniendo el parámetro de Guaireña versus Olimpia, casi 8.500 entradas con lo que fue aquella semana, que como dijimos llovió toda la semana hasta el último día. En cambio hoy sí tenemos uno o 2 días para vender. Yo creo que estaríamos alcanzando esa cifra o subiendo un poco más. Doctor, ¿es una coorganización con Guaraní? Sí, efectivamente así. Estoy ayudando también en la parte organizativa. No, pero digo, de parte del Club 3 de febrero, en la organización, en la distribución de ganancias. Sí, es con mi empresa. Hay una cooperación con el Club Guaraní. Ya. ¿Puedes recordarnos los precios de las entradas y dónde se venden? Sí, 30.000 guaraníes gradería, 50.000 guaraníes platea, 80.000 guaraníes preferencias. Se venden en el Club Guaraní, en el Club Cerro Porteño, en el 3 de febrero de 8 a 18, horario continuado, el día del partido hasta el inicio del partido. Y resaltando que los menores hasta 8 años de edad no pagan entrada en los sectores. ¿Vía internet no se vende, doctor? Disculpame, te escuché entrecortado. A través de página, digo. Sí, de la página de Etiquetea, por web. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor, por el deporte. A las órdenes. Doctor Enzo González, de la directiva del este del país, del 3 de febrero, del equipo que representa al este del país. Y bueno, la expectativa que tienen es similar a la organización anterior. Nos contaba que
ya vendieron 3.500 entradas. Nos metemos de vuelta a Olimpia, Johnny. A ver, repasamos la ruta de cada quien de los tres candidatos al título, y vos nos contabas qué número puesto Richard Ortiz. Exactamente, retorna Richard, retorna también Mateo Gamarra en el 11 titular. Mateo, que no jugó el clásico porque ante Libertad llegó a su quinta tarjeta amarilla, ya está habilitado. Después, todo igual. Gastón Olveira, que se recuperó de la dolencia que tuvo en ese partido ante Cerro Porteño, va a atajar mañana, esta tarde, ante el equipo de General Caballero. Lateral por la zona derecha, el Tucu Salazar, a esta altura es el titular en el equipo de Julio César Cáceres. Saúl Salcedo, primer central. Mateo Gamarra lo acompaña por el sector izquierdo, Tito Torres. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Derlis González y la presencia de Brian Montenegro para acompañar al 10 del equipo Olimpia. La lista de convocados por Julio César Cáceres. Aquí ya tengo. El arquero de emergencia, Alfredo Aguilar. Habría que ver qué pasa con Alfredo Aguilar, mi querido Ariel, Juanma, Gerardo. ¿En qué sentido? Me parece que no va a continuar en Olimpia. Así pinta. Sí. Si no, yo hubiese respondido hace rato la propuesta. Y que volvería a Guaraní. Sí. Sí, se mencionó su nombre. ¿Y Libertad? Mira, que Para- Garnero lo Yo llamó. creo que para Guaraní. Para Garnero lo volver llamó. a la institución que... ¿Quién lo llamó? Garnero. Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Luis Zárate, Sebastián Quintana, Alex Franco, Manuel Romero, Jorge Recalde y Guillermo Paiva, los convocados por Julio César Cáceres. Ayer en su 19 jugó Alan Wilk. Olimpia perdió 1-0 en el clásico ante Cerro Porteño en el Parque Azulgrana, así que el joven seguramente en la próxima movilización ya estará de vuelta en el plantel principal. Ah, claro, fue, digamos, un descenso momentáneo, no es Un que lo descenso bajaron de vuelta. momentáneo, no. Ah, pues yo entendí Aclarado. que... Sí. Así se presentó la noticia. Así se presentó en algún la lado. noticia, exactamente. No, se fue un ratito a jugar y después se suma de vuelta al plantel de Pero primera. yo lo tenía ya para este partido. Ujú. Cuando una cosa es viene bien Ariel, tenés que acompañar. Y este chico, pelota que toca, manda al fondo. Si bien ayer no anotó gol en los Juegos ASU 2022, pelota que tocaba, sí, al fondo. Bueno, Olimpia, ¿algo más, Johnny? ¿Qué Y pasa con esperar. Alan Will, Johnny? ¿Va a estar de vuelta con el plantel principal, verdad? Sí. Solamente ayer fue a jugar en la categoría donde perdió Olimpia 1-0. Hay que cuidar a estos chicos. No solamente cuidar su Cerro ganó en su 17. físico. He visto que Cerro ganó en su 17. Ganó 3-2. su 17, empató su 18 y hubo victoria de Cerro. No sé, esta mañana. Voy a preguntar Ok. el resultado de esta mañana, pero ayer hubo empate y victoria de Cerro. Bien. Ya más tranquilo que Tirica, ya no tiene mucho protagonismo, Johnny. Aunque estuvo Sí, en el Palacio de los López la vez pasada. Sí, ahora lo que hay que hacer es cuidar al Tirica real, al Tirica carne y hueso. Eso que Eso, habitan ahí en el Chaco paraguayo, por ejemplo. Es que la gente le gusta más el muñeco que el animal. Sí, no, pero tiene razón, Johnny. Es justamente para concienciar a la gente. Se elige este tipo de mascota, por sobre todo que están en extinción. Sí. Y no que aparezcan siempre los cazadores furtivos. ¿sí? Después se sirven su... Porque hasta se come eso, Se ¿no? comen, sí, Ah. se comen. Y su piel me parece que es muy preciada, ¿no? Y también, Creo. aprovechan todos los muchachos. Johnny, ¿está siguiendo el caso Wanda Icardi o ya no? Sí, ¿Le ayer- gusta a la gente el chisme? Yo pregunto porque, Le- viste le- los programas le dicen, encanta a la chismoso, gente. te dicen, Le- vos le tocás gusta. esto, toca esto, y te puedo asegurar, acaba de habilitar audio WhatsApp, tele show, programa chismoso, ya no hablan luego de fútbol, se agarran de cualquier cosa, ramifican y no hablan de la pelota, lo más hermoso, lo referente a la pelota. Vo- Acá hasta los programas de chisme de la Argentina la gente ve más. Claro. Sí, totalmente. Vos- Se vos- engancha Pues la te dicen gente. chismoso, guau, pero No, efectivamente. No, me encanta, sí. Pero... Pasa que somos bien hipócritas los seres humanos. Mostramos una cara ante la sociedad y otro lado no mostramos lo que realmente somos. Bueno, y seguía el caso ese, Junior, ¿no? Sí, justamente la vez pasada le estaba mostrando a Wilson. Un loquerío total. Dice, publica la cuenta Ciudad Magazine o Magazine.
Inesperado, Wanda perdonó a Mauro Icardi y ya se habla de reconciliación. Ahora eso es lo No, eso último. fue la semana, el martes por ahí, ¿verdad? No, un día dice creo que fue el jueves. Eso publica Ciudad Magazine. Le responde Wanda: no tengo nada que perdonar. Estamos separados. Gracias por no consultarme. Responde. Le respondió a Wanda, este señor de Dios. Ponerle pues Maluje el jingle, la musiquita del chisme. No, pero Johnny, vamos a aprovechar que Johnny está informando, actualizando secuencia por secuencia, caso Wanda Nara y Mauro Icardi. Vos que sos chismosito también, Maluje. Maluje, dale Maluje. Musicalizaba a los chismosos. Cierto, ¿eh? Dale, vos sabés perfectamente, está en tu salsa, Maluje. Pero apurate nomás porque el programa es hoy. Enseguida termina. No pongan nomás el grito de Yamay. Bueno, Johnny, a ver, sigamos con la secuencia. Respondió Wanda. Sí. Bueno, no tengo nada que perdonar, estamos separados, gracias por no consultarme. Le responde a la página. Le reclamó la falta de seriedad en el chequeo de la información. Pero apareció allí el señor Icardi. Y yo le decía a Wilson, extrañado, ¿cómo uno puede perder la dignidad hasta ese punto? Responde. Tema de conversación de los compañeros. Sí, separada. Responde Icardi. Separada como cuando fui a Argentina hace unos días. Lo firmo. Y pone ahí el sticker de firmando. Lo firmo, la pasamos muy bien. Quiere decir que Mauro entonces no se resigna en pobre ser abandonado. Los hijos yo siento. Pobre tipo. No, pero el tipo pues ya es grande, puede hacer lo que quiera, fundió su carrera, estaba en el India, ahora está en Galatasaray de Turquía. Imagínate, en Real Madrid se le llegó a mencionar en algún momento y ahora está en Galatasaray de Turquía. Los hijos son los que sufren. Pero convengamos que esto no... Imagínate, tienen que consumir, tienen que leer todo esto que están haciendo sus padres, son unos locos. Convengamos que este muchacho sabía perfectamente dónde se metía y que el final estaba, pero más que cantado. ¿Sí o no? Así como este muchacho elegante, si es que es en serio, porque también hay que ver si es en serio, si no forma parte de un marketing para hacer plata. Mi señora se le puede decir, le meto... No, pero por lo menos en la cuestión... Me voy, viejo, dejo de hacer el ridículo como Pero digo, porque el elegante, este programa tiene el diente todo así. Bueno, elegante, no, su diente será de... y tiene letra. Lata ahí, no sé qué tiene. Bueno, pero no importa, ahora es una cuestión personal. Si eso me voy a Groenlandia, lejos del mundo, me pierde pero elegante va a terminar de la misma manera que Maxi y que Icardi. Así es sencillo. En 2-3 años. El ganador de todos. Está aprovechando, Ariel. Que si no, este no la toma en serio ni nunca. Este tipo que te vive la vida, joda, no. El ganador aquí elegante del mundo mundial es Maxi López. Sí, totalmente. El que queda como los dioses. Su señora hermosa, una modelo sueca. Esto a mí me extrañó, mi querido Ariel Julián. Ya de lo que estamos hablando, la respuesta de Mauro Icardi. Y le decía a Wilson, ¿cómo puede uno perder la dignidad? Dice una persona, mira sí. Johnny, me cuesta creer que a Johnny le guste el chisme, dice, ¿eh? No, esto no es chisme, esto es realidad. Realidad. Lo que uno exterioriza es su... A ver, ¿qué término utilizar? Lo que exteriorizo es... Quedo anonadado a leer una situación de esta naturaleza. Porque, Ariel, la dignidad no podés perder hasta ese punto. Me van a decir después, no, pero son cuestiones, ellos son así, son abiertos, se expresan de esa forma, pero no podés... Para más, Mauro se va a comer a la mejor otra mamá. ¿Cómo se llama la chica con la que estuvo justamente anteriormente? La China Suárez. Hermosa mujer, hermosa. Suárez, Zorrilla de tener 100 años. Sí. No, China Suárez, pero no pasó nada entre... ¿Vos sí? No, estaban gripados, no le funcionó. La propia China contó. Qué macana, che. Qué sección de hacer y qué momento para... Bueno, después te voy a comentar algo más sobre el caso. Sí, pero fuera del micrófono. ¿Qué pasó entre Icardi no hay y caso Wanda? con Maluje, no le cuesta la música, Maluje. Le cuesta, Maluje. ¿Y la música dónde está? La música de... La que te pidió Ariel, amigo, la de fondo, la del chismoso. No es que Johnny está entusiasmadísimo, tiene más, dice. Tiene más info. Quiere escupir más info, Johnny. Voy a contar, pero fuera del micrófono. Fuera del micrófono, algo fuerte que pasó en su momento. Entre Icardi y... Sí.
Wanda. ¿Pero por qué no contaba? Como diría mi querido Gerardo, aquel gran relator, los primeros comienzos. Mezclando un poco porque quiero evacuar, a ver, sobre el tema del proyecto inferior, dice esta persona que es buenísimo, pero plantea algo, dice, actualmente, ¿cómo será para General Caballero de Mallorquín y Guaireña para que sus chicos usen estos complejos que se van a construir en Asunción? Me dijo a mí el doctor Aldama que él planteó, y habrá que ver si hay algún tipo de respuesta, y seguramente la gente de Guaireña también va a plantear, dado el tema distancia y que están alejados, la posibilidad de que se le construya una cancha sintética para cada cual en su localidad. En su localidad, efectivamente. Normalmente en su momento, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, cuando estuvo en primera división, sus inferiores, las bases de entrenamiento tenía aquí en Asunción. Normalmente trabajan aquí las inferiores de los clubes que están lejanos a la capital. Dice acá, yo soy vecino de Johnny, siempre que paso por su casa a todo volumen ve Teleshow, dice. No, mentira. Él vio en un departamento. Creo que vio en un departamento de Jabón. Se imaginó. Ya pues, Johnny, que sea realidad no quita que no sea chisme una cosa, no quita la otra, dice. Ya te destrozas, Johnny. Sí, está bien. ¿Qué dice acá? No me está farrando ese. Para acá dice, ya tenemos empanada Wanda. Te compras hoy y comes tú a mí. Ah, impresionante, ¿verdad? A ver. Seguí contando, Johnny. Otro día hablamos de fútbol, dice, ¿eh? No nos interesa, parece el chisme. Es que forma parte del fútbol. Bueno, porque involucra a un actor del fútbol, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Johnny, ¿qué más tenés de la info en cuanto a chisme? No, pero no te puedo contar al aire. Johnny la mueve. Wilson, vos la movés también. ¿Cierto que ustedes hablan en privado, o sea, acá, por la redacción del caso Wanda Nara y Icardi con el señor Johnny? ¿Te acuerdas que te conté? No, era una vergüenza. Tema interesante siempre. Hay que estar actualizado, la gente pregunta. Pero no somos chismosos al hablar de esto. ¿No? Profesor, la facultad decía que el periodista hasta de chisme tiene que saber. Totalmente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacerle caso a ese profe de la facultad, que el periodista hasta de chisme tiene que saber. Dice, bueno, Johnny maneja muy bien, la mueve, no es que sabe así, no. Y sé muchas cosas, pero no voy a contar al aire. Bueno, algo más que pueda contar, Johnny, fuera de esa info que no puedes socializar. Atención. Para cerrar caso Wanda, Nara, Mauro y Icardi, ¿algo más que puedas o quieras agregar? Yo no sé, Ariel, en qué puede terminar esta situación, porque es cierto lo que dice Juanma, puede ser una estrategia de marketing. Sí, muchos dicen que es una movida mediática para estar siempre en vigencia y... Porque la chica aparentemente se venden también, así de esa manera. Sí, porque la chica aparentemente también estaría metida en el tema de la representación musical. Entonces, poder hacer un arranque. Y que el propio Mauro también está de acuerdo. Por eso responde a estos tweets. Ah, el propio Mauro también. Y aparentemente. No son chismosos, son súper chismosos, dice... ¿Qué pasa, Maluja? Un oyente después... Johnny es como el mozo, sabe todos los chismes, cuestión de estirarle la lengua nomás, dice este oyente. Sí, porque... Claro, porque hay una... Este remedio de cantante le pagó a Wanda para que aparezca. Sí. Y es una movida marketinera de ambos lados. Sí. Y la beneficiada esta señora que cobra dinero por eso. Exacto. Hay una foto en la cama. Sí.
Y esa es una foto viralizada del video. Ah. Esta es la música donde sale Wanda también. Este elegante. ¿Qué estilo sería lo elegante? ¿Qué sería? ¿Qué es? ¿Tobillera? Cumbia ¿Qué es esto? 420. 420, así se Cumbia llama. 420. ¿Pero qué sería? ¿Comparable con qué, Juanma, sería Hasta ahí esto? no va, Una especie de... ¿Perdón? Con la basura. No, una especie de cumbia villera, pero con más efectos. y todo Es eso. más hablado, parece. Exactamente. Poné tipo un poquito. una mezcla de trap y todo. A ver. Es difícil. Lucas. Bueno, ¿qué pucha este? Johnny no le gusta la Champions, pero sí el chisme. Ahorita Johnny, el chisme, su salsa había sido espectacular, dice, ¿eh? No es chisme, es trabajo de Le gusta, Juan, Yo ya sé Está cuál es, bailando Tom. Malú. Federico, llámale a Federico. Está bailando Malú, que es la música de Elegante. Elegante. Sí. Y después se ve al pinche otro a hacerse rockero, ¿verdad? Yo sinceramente ya no me veo en esto. De hecho, ya no me vi más a las discotecas, ya estoy en ningún lado, ¿verdad? Vos no debes tampoco, Johnny, que se yo bailando esto, ¿verdad? Juanma, por ejemplo, si Juanma 30 años, ¿verdad? Yo no bolicheo. ¿Vos estás por los 30? Hace 31. Yo le veo a Juanma y a Nico y a Wilson. Wilson, por ejemplo, yo creo que la Nico y mueve. Wilson, sí, pero Pues ya no está más tampoco. Yo ya a lo ¿Crees que ya boliche pasaste no. la etapa? Ya no está. y capaz si me voy, no sé, no. Hace De rato no voy repente más. una escapadita y... No, ah. hace fácil, Y capaz no sé. por ahí, digamos, incentivado, aditivado. Ahí sí puede ser. Puede ser. Sí, sí. Johnny sabe más de chisme, dice. No, esta nomás porque... Déjense de joder, ¿a quién le importa Elegante y Wanda Nara? Sean serios, hablen de fútbol. Dejen de joder con las boludeces de otro país. Ya que quieren que hablemos de fútbol. Escucha esto, Johnny. A Johnny no le gusta la reina Isabel, pero se enloquece con Elegante, dice. Aquí un colega me dice, Ariel sabe mucho también, se hace el oso. Sí, saludos para el CIDE Valentín Baez, Ábalos. Sí. Johnny comparte mucho con Seba, dice. ¿Quién es Seba? No sé quién es. Ah, el amigo del Del espectáculo. Yo canales nacionales no veo. Mira, Olche, ¿ya no ves? No. Pero a veces te ves, sí, Claro, a veces te ves, sí. hablo de canales de aire. Bueno. A veces te ve, claro. Veo a la mañana. Por supuesto que lo que sí. O Cairo Seba Rodríguez, dice. Johnny el farandulero. Sí, Y pues a él se refería. No, el de Rusia, un ¿verdad? poco para aclarar a la gente. La señora esta... Wanda Nara. Wanda hizo por dinero. Pero ¿no? también nosotros aclaramos a la gente. Primero que todo, ¿verdad? Que mentirosos son los que dicen que no les gusta. Les encanta a ustedes Sí, escuchar. claro. Les encanta a ustedes escuchar el chisme y quieren saber más y más de Wanda Nara y de Y aparte, Icardi. Son, sí. ¿sabes qué? Hipócritas estos que están, que Totalmente están de acuerdo. Y aparte, cuestionando, hablen de fútbol. Por sobre todo aquellos que están... ¿Sabes qué? Vos si haces ahora hablar de fútbol o de Wanda Nara, en el Twitter podemos hacer. Sí, a ver sí. quién tiene más rating. Sí, claro. ¿Quién tiene Por más eso. rating? Hablas de ¿cómo diría uno del 442 ahí de Por eso Tacuarí justamente del quería 12? hablar ese tipo de detalle de Ariel. Sí. Y los Mira, que escriben, yo los voy a que decirle, todo el mira, día están en las redes. mira, y en las redes, hasta en la sopa te aparece Acá eso. le doy la prueba. Cuenta @Bruno Pon en Twitter. Tiene 68 oyentes ahora. La competencia tiene 12. El que está más abajo tiene 4. Y le sumamos la cuenta ABC que tiene 8. 8 más 68, ¿cuántos son? En Twitter nomás luego nos escucha más de cerca de 80 personas. 100 personas, va a ver dónde hay. ¿Ves? A través de esa red social. Y los que escriben aquí están, y los que son caretones, todo el día están en las redes sociales. En las redes sociales vos abrís y te hablan de eso, hasta en la sopa te aparece. Totalmente. Y Además nosotros consume la gente. Además nuestro estilo en el Super Sábado es distinto, Sí. es un poco más descontracturado. Sí. Ya hablamos de fútbol, Distendido, hablamos del proyecto sí. formativo de la APF, ya pasamos información de Olimpia, ya hablamos del partido de Cerro en Ciudad del Este. Juanma ya hizo una suerte de anticipo de Cerro Porteño. Libertad que mañana tendrá- recibe en la huerta Nacional. en Tuyucuá a Nacional. Podría tener dos variantes el equipo. De ganar Libertad, ahí se frota las manos nuevamente Cerro Porteño, de sumar de a 3. Olimpia hoy puede consolidarse como puntero
momentáneo de sortear General Y Caballero. va a meter presión a Sí, Nacional. a Nacional, a Cerro mañana. Sí. Y después lo de Libertad, ahondando un poquito más, tiene jugadores diseminados por todos lados. Ayer Aguilar hizo, ¿cuánto? 3 goles hizo Aguilar. 3 goles. El centro delantero Es de Libertad. A mí me parece que de los dos, entre Fernández y Aguilar, el que mejor A ver si coincidimos. le sale el como 9 es Aguilar. El otro es mucho más movedizo. Claro, no. Es Sí. mucho más. El otro es más técnico, más técnico. Fernández. Sí. Ya estamos con eso, porque yo quiero seguir con el tema de... Mira, a propósito de esta gente que está escuchando. Ariel, usted antes, es el que antes, maneja el programa sí, y usted sí, tiene toda la potestad de antes. meter... A propósito de los antichismosos, guau. Usted- Juanma. Fecha 17, categorías inferiores, clausura 2022. Sub 14, Cerro Porteño 3, Olimpia 0. Sub 15, Cerro Porteño 0, Olimpia 0. Sub 16, Cerro Porteño 0, Olimpia 0. Sub 17, Cerro Porteño 3, Olimpia 2. Sub 18, 1-1. Y sub 19, 1-0, Cerro Porteño. Bueno, gracias. gracias al oyente, nos escribe de Toulouse, Francia, está escuchando. gracias, Hasta en Francia, gracias, en Juanma. Toulouse están escuchando el... Dicen hecho que Wanda hizo videoclip con ¿cómo? Legante, ¿verdad? Elegante. Elegante. L, una Estuvo- L y después un guión gigante. Estuvo aquí. Sí, estuvo en la Chacarita tocando. Sí. Y Cristian Eduardo, que comparte conmigo, y dice, es cualquier cosa menos música lo que hace. Sí, horrible la música que hace, pero Sí. tiene muchos seguidores. Ahora, porque para el año que viene hasta ahora nadie ni le va a recordar porque es un espanto, pero vive de eso y gana mucha plata actualmente. Bueno, estamos en contacto con Oscar Gavilán, vicepresidente general Caballero. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ariel, para todos los compañeros de trabajo ahí y a toda la audiencia de Carinal Deportivo. ¿A vos te gusta el chisme, Oscar, o no te gusta? El chisme de fútbol. Yo no soy de escuchar mucho los chismes. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿sabés algo del caso Mauro Icardi y Wanda Nara? No, nada. Bueno, pasamos, te dejamos entonces, te apartamos de este hecho. Contando la expectativa para el partido hoy contra Olimpia. Bien, están los muchachos ahí concentrados, recién almorzaron todos, ahí con las ganas ya aguardando lo que va a ser este encuentro contra Olimpia. Vienen con el máximo potencial, ¿no? Gracias a Dios, todos los muchachos están, ahora tenemos uno que no puede jugar que por cuestiones contractuales, que es Teo Arce, ¿verdad? Sí, Entonces, Arce, Teo, sí. Sí, él es el único que no está con el plantel, el resto está todito a disposición del profe Huberto. Muy bien, ¿hay premio doble para hoy o no? Mira que en general siempre se mantiene y maneja, digamos, en secreto todo eso y los muchachos saben, entonces yo creo que ellos se juegan su partido. Qué bien le hizo la vuelta a Humberto al plantel, ¿verdad? Empezaron a conseguir de vuelta resultados positivos. Agradecemos también, el profe es un profesional que sabe llegar a los muchachos y también tiene a su favor que los muchachos sí le conocen, el 70% del plantel le conocen, saben de lo que él quiere, entonces yo creo que eso ayuda mucho también y hay que destacar aquí que tiene un estilo peculiar, digamos, cómo trabaja y yo creo que eso ayuda y motiva mucho al plantel. Oscar, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Ariel, gracias cuando gusten. Oscar Gavilán, vicepresidente general Caballero Mallorquín. Impresionante, nuestro jefe de recursos humanos. No preguntó de su club de Libertad ni de Olimpia ni nada. ¿Sabes qué dice Joaquín Martínez? ¿Qué puede decir Johnny de Piqué y Shakira? No, o sea, que Eso sí está fuerte. sí, ¿Vos viste la imagen una vez del caso ese allá por el 2011 por ahí? Piqué se fue a recibir a Shakira en el aeropuerto sí, y se le escapó un poco el tema. Y le tomó, muchas cámaras le tomó. sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y el piquetón le dijeron, ¿qué pasó? El hombre ya no esa tenía unión paciencia, que ¿verdad? ahora ya no quedó- tenía, estaba muy Claro, ansioso, estaba muy ansioso. había muchas ganas. Esa unión que ahora quedó rota, sí. El corazón salta y queda latiendo bien el piso. Aparte todo es bien gráfico porque Shakira aparece con un uniforme muy parecido a la vestimenta a la que utilizó en Sudáfrica 2010, que fue el momento en donde ellos se conocieron. Después aparece el personaje con la bazuca, con Sí. una ropa
que llegó a utilizar Piqué en una de las fotos que ellos subieron juntos, y ese hombre es el que le dispara. Le destroza el Sí, corazón. le destroza. ¿Cómo manejan los muchachos? Pero deja- también saca Vos manejás Lo deja bien al también, vacío. Juanma. rédito para seguir vendiendo su figura, su música. Le envían desde Nueva Jersey saludos a Joaquín, a nuestro Qué grande. jefe de recursos humanos. Después, a ver, para Johnny se enviaron una foto. Mi señora me tiró una frase así muy gráfica. No le aguanta a Piqué, ¿Por qué? porque dice que Porque fue infiel. ahora que Shakira está viejita, dice que él le deja por una menor. Johnny Casanova, dice una persona. Pero los artistas siempre tienen así una vida muy... Ahora que está Pero ahora que está vieja, Guau le deja a mí. Si supieran lo que se dicen de ustedes, también están también en la boca de la gente. Y sí, claro, sí. Pero De todo. el tema es que- No, dicen corrupto, ladrón, de todo. Vendido, copetrol. Pasa, vale, mamá, que sabemos todo, Shakira- pero no nos interesa. Sí. Porque no somos lo que ustedes Shakira creen. también le hizo así a Antonito, claro, ¿no? A De la Rúa. De la Sí, Rúa le dejó, ah, le dejó sí, Se dejó también con el cierto. corazón destrozado. Sí. Se fue detrás de una figura. ¿Cómo te acuerdas de eso, Juanma? Terrible. ¿Qué jornada? Saluda a nuestro colega Pablo Coronel, también dice... Por favor que Johnny hable del chavo. Chabolo, ya te dicen, Johnny, ¿eh? No, yo soy chabolo. De la Es- primera hora. Sí, señor. 3-1 perdió el equipo de Julio Enciso. No remarcaban nomás los resultados de inferiores, como contrasta totalmente, porque Reserva y Primera perdió, Cerro en inferiores quedó invicto. Gracias, Tres empates, gracias, Juanma. 3 victorias de Cerro Porteño. Algo que la vez pasada había remarcado mucho Johnny. ¿Te acuerdas que habíamos incluso motivo de debate? Hablábamos que la inferior de Cerro estaba mal y todo eso, y ahora de vuelta Sí, empieza. la verdad que no venía bien la Empieza- inferiores de Cerro. Llama la empieza a atención porque resurgir. siempre fue fuerte pues, casi en todas las categorías. Sí, ahí Pero vos sabés que están últimamente- implementando, tienen máquinas para trabajar a los porteros, están empezando con el tema de la recuperación, insistiendo con la nutrición principalmente, están empezando a trabajar allí, está trabajando muy de cerca el licenciado Carrizosa, también Víctor Ibarrola, están allí invirtiendo en el Parque Azulgrana. Bueno, Johnny, tenemos algo más que agregar, porque tenemos que irnos a la pausa. Y después vamos a tratar de reencauzar la programación Sí. hacia el fútbol. Me Contanos, Johnny, Me cómo se dicen- conocieron Icardi y Wanda. Y ahí ya nos vamos. Le prometo a los antichismosos No, que ya nos vamos con es eso. que- Yo sé más o es menos, que- pero estoy seguro que vos manejás con precisión yo- quirúrgica la yo información. no manejo muy bien, pero es que Icardi y López eran compañeros. Sí, sí que fue en Él venía, yate. él venía del Claro. fútbol español. Él Y era nuevecito. Jugaban para el Inter ambos, ¿verdad? Sí, era nuevecito. No, él era Del grupo. de la Masía. Sí, por eso. Y López había ido de River a Barcelona. Y Socio y eran. eran socios. Y Guau. el tipo iba a comer en la No, casa. Y coinciden en Italia, En en, Italia, el mismo exacto. equipo. Y él le llevaba a comer A la casa. a la casa porque era joven, nuevo del grupo, era jovencito. Y ahí empezó todo. ¿No te pasó nada de eso, Ariel? Que te fuiste a la casa de un amigo y... No. Yo, sí, aunque pasase, me paso, me abro, me aparto, no. Pero Eso me parece muy lo de sagrado. Maxi López Claro, también tuvo totalmente. Muy sagrado. mucha, ¿Y a vos, Johnny? No, jamás. lo de Maxi López No, también yo soy tuvo muy respetuoso. lo de Maxi López también tuvo un pecado grave. Showmatch Cardinal, Sí. conducción especial de Johnny González. Johnny Dios Me envía González. saludo dice Darío Maldonado del Twitter. Ariel y Johnny tienen que hacer un programa de chisme. dice. Bueno, vos tampoco te quedas atrás, y tampoco Gerardo que está. No, a mí, Bueno, a mí dice- me gusta. A ver, Gerardo, Johnny, yo quiero No que... mate al mensajero, Ariel. Sí. Yo leo los mensajes. Johnny,